Resolución del problema 13.28 del libro de dinámica Beer Johnson Cornwell, novena edición. Un bloque de 3 kilogramos descansa sobre la parte superior de un bloque de 2 kilogramos, soportado pero no unido a un resorte con una constante de 40 newtons metro. El bloque superior se retira de manera repentina. Determine la rapidez máxima alcanzada por el bloque de 2 kilogramos y la altura máxima alcanzada por el bloque de 2 kilogramos. Primeramente tenemos que describir cuáles son las escenas que debemos estudiar y que nos den información sobre lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la velocidad máxima y la altura máxima. En este caso ya yo he resolvido este problema y me topé que debo estudiar tres escenas. La escena 1 es cuando tenemos las dos masas comprimiendo al resorte de 40 newtons sobre metro, haciendo que de una posición Y0 se comprima a una posición Y1. En este caso está estáticamente en equilibrio, o sea que la fuerza del resorte es igual al peso de ambas masas, de la masa 1 y de la masa 2. En este caso, como está en equilibrio, su velocidad es cero, por ende tampoco tiene aceleración. En la escena 2 es cuando ya se retira la masa de 3 kilogramos. En este caso, como el resorte estaba comprimido a una fuerza de la sumatoria de ambas masas, como se retiró una masa, la fuerza del resorte es mayor que la del peso, ya que en este caso el peso solamente va a ser la masa 1. Por ende, el sprint tiende a buscar su posición Y0 original, o la posición que brinde solamente la masa de 2 kilogramos. Pero eh, en ese buscar su Y0, impulsa a la masa de 2 kilogramos a elevarse a una velocidad y movimiento y aceleración desconocidas por el momento, pero que hará que se calculará por trabajo. En la escena 3 es cuando ya el bloque de 2 kilogramos llega a su tope o a su altura máxima, que la he denominado como Y3, con respecto al eje Y0, ¿no? Eh, en este caso, cuando llega a su altura máxima, en ese instante su velocidad va a ser cero, porque va a ser un cambio de ir positivamente hacia arriba a luego ir hacia abajo. Su velocidad, la dirección de su velocidad. En este caso solamente actúa la fuerza del peso y ya, esas son las tres escenas. El desarrollo del problema nos pide encontrar, como ya dije, su velocidad máxima, su rapidez y su altura máxima, pero con respecto a cómo estaba en equilibrio, o sea, desde Y1 hasta Y3. Primeramente debemos encontrar qué es Y1. Hacemos en la escena 1 sumatoria de fuerzas. En Y es igual a una masa por una aceleración. Como está en equilibrio, su aceleración va a ser igual a cero. Por ende, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. Las fuerzas que actúan en Y solamente serían la de el peso, que sería hacia abajo, por ende es negativa, y el resorte que tiende hacia arriba, que es positiva. Eh, la, tenemos la fuerza de resorte, que es la constante que ya nos dieron, que es 40 newtons sobre metro, por su delta Y, que es de Y0 a Y1. Sería posición final menos posición inicial Y1 menos Y0, pero como Y1 está abajo de Y0 y dijimos que todo lo que está abajo de Y0 es negativo, Y1 debería ser negativo. Ya encontrado Y1, procedemos a buscar lo que es el trabajo en la escena 1 a la escena 2 para encontrar su velocidad máxima, que es el primer inciso, lo primero que nos pregunta. En este caso, en estas dos escenas actúan la energía cinética o del movimiento porque se trasladó claramente de un punto a otro. El trabajo por peso, y que es el peso que actúa sobre los 3 y la masa de 3 y 2 kilogramos. Y el trabajo del resorte. Como estaba comprimido, está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Y el trabajo total va a ser la sumatoria del trabajo por peso y el trabajo por resorte igual a la energía cinética o el trabajo por el movimiento. Primeramente calculamos el trabajo por energía cinética. En la escena 1 su velocidad inicial es cero,
como ya dijimos, estaba estáticamente en equilibrio, se retira la masa de 3 kilogramos y allí tiene una velocidad final V2, que la denominé como V2, para en la escena 2, claro está. Se trasladó de una distancia Y1 a un Y2. Por ende, calculamos T1, que como dijimos, su velocidad es 0, así que sería 0 joules. Y T2, que como desconocemos cuál es su velocidad en el transcurso de V2, lo dejamos como una incógnita. Será nuestra primera incógnita que debemos encontrar y que casualmente también va a ser la velocidad máxima. Procedemos al trabajo por peso, que es prácticamente la misma fórmula de trabajo fuerza por distancia. En este caso la fuerza sería el peso por la distancia, que sería el delta Y, que sería de un Y1 a un Y2. Como Y1 ya lo conocemos, eh, calculamos metemos todo eso en la fórmula, como la gravedad, como el peso es igual a la masa por la gravedad, pero la gravedad tiende hacia abajo, es negativo. Lo que nos va a dar es negativo, pero como no conocemos Y2, será una función del trabajo por peso en función de una distancia Y2. También tenemos, por último, en estas, de la escena 1 a la escena 2, tenemos el trabajo por resorte, y que ya tenemos una fórmula. En este caso, esto es el producto de una integral, y esa integral nos da menos un medio por la constante K, que es la fuerza sobre distancia, por distancia, que sería Y2 al cuadrado menos Y1 al cuadrado. Distancia final al cuadrado menos distancia inicial al cuadrado. Eh, como igual al caso conocemos Y1 pero no conocemos Y2, Y2 lo dejamos como una incógnita y tenemos una función de trabajo con respecto a Y2. Como ya sabemos que el trabajo total, como ya conocemos cuál es la fórmula de trabajo total, metemos todos los valores que nos dieron, y como tenemos dos incógnitas, que sería la velocidad 2 y Y2, debemos eh, analizar bien para poder calcular la velocidad máxima. Como tenemos una función de velocidad con respecto a posición, podemos derivar esta función para que nos dé una función en aceleración. Eh, la velocidad máxima se va a dar cuando el resorte deje de impartirle energía a la masa de 2 kilogramos. Por ende, cuando ese resorte deje de impartirle energía, su aceleración va a ser igual a cero. O sea, su velocidad va a ser constante. Va a ser el punto máximo de, de, de velocidad en función de la velocidad de la masa de 2 kilogramos. Por ende, esta función que tenemos la derivamos, pero aquí está más explicado en mejores palabras. Si quieres, date un tiempo para pausar y leer, que es lo mismo que acabo de decir, que debemos derivar la función. Pero en este caso, como ya sabemos que todo está en términos de joules, porque todo es suma de trabajos, eh, no puse, en la derivada no puse la nomenclatura de si es newtons o metros, para no confundir. Aquí está la derivada de y con respecto a dv. Pasé el dy para el lado derecho de la ecuación y ya sabemos que v por dv sobre dy es igual a aceleración. Encontramos la aceleración, encontramos y2 cuando la aceleración es 0, o sea, lo que acabo de explicar, que cuando la aceleración es 0 es porque es su punto máximo, su velocidad máxima. Ya sabemos que una distancia de menos 0.4903 metros, su aceleración es 0, pero su velocidad es constante y es la máxima. Procedemos a reemplazar este valor que ya nos dio en la ecuación de velocidad versus posición. Ya conocemos Y2 y en ese punto encontramos que la velocidad máxima va a ser igual a 3.2893 metros sobre segundo. Encontramos la primera parte de lo que nos pedían. Ahora procedemos a la altura máxima. A la altura máxima debemos analizar la escena 1 hasta la escena 3.
La escena 2 no la medimos o no la incluimos aquí porque ya va a estar incluida entre Y1 y Y3. Es una escena que no hay que analizar porque ya fue analizada, o más bien no se analiza porque está antes de lo que nosotros queremos alcanzar, que es Y3. Por ende, las incógnitas aquí van a ser Y3. V3 no va a ser una incógnita porque ya la vamos a conocer y ya voy a explicar por qué. Y igual, aquí actúan el mismo trabajo por movimiento, por peso y por resorte. Solo que en este caso no va a ser hasta un punto 2, sino hasta un punto 3. O sea, trabajo de 1 a 3. Eh, la energía cinética eh, o por movimiento, o el trabajo por movimiento, eh, como está, inicia en Y1, o sea, en el reposo, su velocidad inicial es cero. Pero también, cuando llega a su punto máximo, o sea, cuando el resorte lo lanza hacia arriba y llega a un punto máximo, su velocidad final también será cero. Por ende, su energía cinética no aportará a la hora de la ecuación, o sea, será 0 joules. El trabajo por peso eh, el- es el mismo, solo que como ya conocemos Y1, eh, tendremos lo mismo, una incógnita Y3. Nuestra incógnita será Y3. Tendremos una función de trabajo por peso en función a Y3. Eh, Igual tenemos un trabajo por resorte, lo único que varía aquí es que el resorte no llega hasta una posición Y3. El resorte va de Y1, donde estaba comprimido totalmente por la masa de 3 kilogramos más la de 2 kilogramos, hasta el punto donde él se estira, o hasta su posición original, cuando ya no está deformado, que sería Y0. Esto es importante analizarlo porque si decimos que el resorte se extiende hasta Y3, entonces estamos diciendo que el resorte está unido a la masa de 2 kilogramos y eso es totalmente falso. Hacemos las resoluciones. Aquí sí no nos va a dar otra variable porque ya conocemos Y0 y Y1 y nos va a dar un valor fijo, que es de 30.0615 joules. Ya conociendo el valor de los tres trabajos, lo metemos todo en la suma de trabajos. Y como solamente tenemos una incógnita en una ecuación, solamente nos queda despejar. Y ya conocemos que Y3 es igual a 0.306527 metros. Le metí bastantes decimales para mayor exactitud. Nos da positivo. ¿Por qué nos da positivo? Porque como fue impulsado hacia arriba del resorte, Y0, o sea, superó el Y0 y va hacia arriba de Y0. Por eso nos dio positivo. Eh, pero esa no es la distancia total que recorrió. Eso fue hasta el punto donde llegó. Su distancia total que recorrió fue desde Y1 hasta Y3. Por ende, hacemos la ecuación de distancia, que sería posición final menos posición inicial. Posición inicial es Y3, que la acabamos de calcular, y Y1 fue lo que calculamos al principio. Eh, Como Y1 es negativo y se está restando al Y3, menos por menos es más, y nos da que su altura máxima desde Y1 a Y3 es de 1.53 metros. Aquí concluimos el problema. Eh, Se extendió un poco más de lo que quería, pero es que el problema lo requería. Muchas gracias y que tengan bonita tarde, día, noche. Gracias.